Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente para hablar de Freud y hoy vamos a hablar de las manifestaciones cotidianas del inconsciente. Ya la semana pasada veníamos hablando de la división que hace Freud del aparato psíquico en estos tres grandes espacios: el espacio de la conciencia, el aquí y ahora del yo, lo real, nuestros pensamientos, separado por una línea imaginaria que sería el preconsciente, de este espacio que él llamó inconsciente, pero del que podíamos tener algunas, pruebas de su existencia a través de las manifestaciones que este inconsciente nos podría llegar a dar. Para Freud es como la punta del iceberg de nuestra conciencia, lo que conocemos, lo real y del aquí y ahora, es solo una pequeña parte. ¿Cómo tenemos pruebas de la existencia de este inconsciente? Por manifestaciones cotidianas. ¿Por qué decimos cotidianas? Las vamos a separar de las manifestaciones patológicas sintomáticas que no vamos a ver en esta materia, en este espacio, sino que nos vamos a dedicar a las manifestaciones del inconsciente que vemos día a día. La primera son los sueños. Freud comenzó a hablar de estas manifestaciones del inconsciente en el 1900 con la publicación de su libro La interpretación de los sueños, donde él describe varios casos de pacientes, los cuales a partir del relato de los sueños en terapia podían dar pesquisas o pruebas de las patologías que tenían en la vida adulta, de las patologías psíquicas que tenían en la vida adulta. A partir de esta interpretación, Freud llegó a la conclusión de que los sueños son representaciones de deseos reprimidos del paciente y que trayéndolos a la conciencia, o sea, haciéndolos emergir a través de esta barrera que es el preconsciente, podíamos tratar los síntomas actuales de los pacientes. Los sueños para Freud tenían dos tipos de mecanismos: la condensación y el desplazamiento. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando en un sueño vamos hablando con una persona o con un amigo y de pronto es otro amigo, o de pronto es nuestro papá, o de pronto es un novio. Estos mecanismos del sueño son elementos esenciales que se presentan en el sueño. Otra manifestación de la vida cotidiana para Freud es el olvido, una manifestación para Freud importante del inconsciente que nos ocurre, por ejemplo, cuando estamos con una persona y de pronto decimos: no me acuerdo cómo se llama esta persona. Tal vez estoy hablando ya con la persona y no puedo acordarme cómo se llama. Para Freud eso es una manifestación del inconsciente, el olvido de los nombres propios, así como también el olvido de palabras que aprendo en una lengua que no es la lengua nativa, cuando estoy aprendiendo otro idioma. Los actos fallidos, o sea, decir una cosa cuando quiero decir otra, o por ejemplo nombrar a una persona cuando estoy con otra, también para Freud representan una prueba de la existencia del inconsciente. Esas palabras reprimidas que, más allá de mi voluntad de expresarlas o no, escapan a la barrera esta de represión que genera el preconsciente, y esas energías salen al consciente cuando yo digo un nombre de una persona estando con otra. Los chistes para Freud son una importante también manifestación de los contenidos de mi inconsciente. Para Freud, siempre que yo hago un chiste va a tener algo de realidad por detrás, o lo voy a decir con una intención de realidad pero sin darme cuenta. Y lo utilizo mucho también en las bromas. Cuando una broma, esa broma tiene un contenido de realidad inconsciente. Las repeticiones en los seres humanos también son manifestaciones del inconsciente para Freud, y suceden cuando, por ejemplo, vuelvo a cometer el mismo error repetidas veces, o vuelvo a realizar la misma conducta repetidas veces. No nos olvidemos de los síntomas, que aunque no los veamos, los tenemos que nombrar cuando nos referimos a las manifestaciones del inconsciente. Entonces vamos a tener las manifestaciones más importantes: los chistes, los sueños, los actos fallidos, las repeticiones y los síntomas.
Espero que les haya sido práctica esta clase. Recuerden que la semana que viene también vamos a continuar con este tema y espero que tengan un excelente fin de semana.